Buenos días, paso este video soporte de la presentación en papel para que comprendamos un poco mejor lo que serían las neurociencias y psicología. Muchas veces se dice que el límite está en tu mente, y esto es falso, es una cuestión más de marketing que de real. Y ustedes van a decir encima que yo soy psicólogo y digo esto, sí, porque es mentira, es falso. Veamos esto para que lo comprendamos mejor. Fíjense, un cerebro que está desarrollado correctamente, fíjense lo compacto, por llamarlo de alguna forma, y las pocas manchas negras que tiene, contra uno que no se ha desarrollado por una mala nutrición. Entonces, por más que quiera este cerebro, hay cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Porque no está desarrollado, no tiene los recursos para poder hacerlo. ¿Qué implica esto? Fijémonos que estos primeros caños serían ese cerebro, la parte de la conectividad neural de ese cerebro. Este sería el cerebro que no está desarrollado y este es el cerebro que está desarrollado. Fíjense la diferencia entre un caño y otro. Evidentemente es notoria, pero ¿qué hacen estos caños? Estos caños unen un punto con otro. Es lo mismo que hacen la conectividad neural. Entonces nosotros desde las neurociencias trabajamos en estas conectividades. No significa que este cerebro, este caño, se vaya a hacer mejor, pero sí va a ser más eficiente, más efectivo si lo vas trabajando, y se va a ir limpiando de alguna forma, se va a ir potenciando, por lo que se llama migración neuronal. Y lo que tenemos que trabajar, ya está bien, lo tenemos que mantener. A su vez, esas cañerías llevan información, llevan un contenido neural, psicológico, que sería el agua. Entonces, el agua vendría a ser el contenido psicológico que pasa por esos caños. Una cosa son las redes y otra cosa es el contenido. Las redes trabajan desde la neurociencia y esto es lo psicológico o lo mental. ¿Por qué se habla de neurociencias? Porque el sistema nervioso es tan complejo que necesita de varias ciencias para poder comprenderlo, abordarlo y estudiarlo. Por ejemplo, se necesita de la anatomía para ver su estructura, para ver sus bases moleculares, hablamos de la genética, de la química, para ver las funciones cognitivas y ejecutivas, podemos hablar desde la psicología, y sus patologías de la neurología, desde la psiquiatría. Cada una interviene desde el lugar. Cuando trabaja la anatomía, trabaja sobre el sistema nervioso, se llama neuroanatomía, neurogenética, neuroquímica, neuropsicología, neuropsiquiatría. El problema es que cuando esta persona, que es un médico con formación en anatomía, empieza a intervenir desde acá. Esto pensémoslo como el motor de un auto, o el auto en sí. Cuando abrimos el capot, el mecánico se va a encargar del motor, el electricista se va a encargar de la parte eléctrica, el bombito se va a encargar del radiador y del agua. Cada uno se encarga de lo que tiene que encargarse. El tema es cuando aparecen abogados, contadores, hablando de estas cosas que no tienen la formación suficiente. Es decir, que nuestra cabeza es mucho más compleja. Decir que lo anímico, que estamos bien, me siento bien, es una mala racha. No, tenemos que ver qué procesos neurales y psicológicos trabajan en la incorporación, en la retención y en la manipulación de la información. Es decir, cómo yo proceso esa información para en definitiva tomar una decisión. La decisión es una consecuencia, es la parte final de todo un proceso que se hace en milésimas de segundo, pero que involucra procesos neurales y psicológicos. Se los voy a explicar rápidamente basándonos en la atención. Este es el parietal posterior y acá está la corteza dorsolateral. Vamos a hacer un corte acá. Este es un lóbulo netamente cognitivo y este es un lóbulo motor. Este lóbulo motor no tiene contacto con la realidad. No, el lóbulo frontal no tiene contacto con la realidad. El que tiene contacto con la realidad es la parte, el lóbulo parietal, que son otras funciones cognitivas específicamente. Es decir, que va recibiendo información auditiva, visual, somatosensorial de una situación X. Esa información es integrada, que son procesos rápidos de 300 milisegundos. El lóbulo frontal la toma, la empieza a procesar, que puede procesar acá entre 7 y 5 procesos, puede hacer. Esto es más tardío, son de 500 milisegundos, porque ya empezó el proceso,
Y entonces de acá pasa a las cortezas motoras, premotora, y a la corteza motora primaria, y se ejecuta el movimiento. O el lenguaje si pasamos al área de Broca. Viene para acá y metimos una palabra. Yo lo que les quiero mostrar es la conectividad. Si lo tomamos con la atención, estos procesos requerimos velocidad, es decir, la velocidad con la que yo hago esta integración de estos 300 milisegundos, cuán más rápido lo puedo hacer o no, la selectividad, qué estímulos se le empiezo a seleccionar, la amplitud, cuántos estímulos, a cuántos puedo prestar atención, y como acá llegan 7 o 5, que son más especializados, más estímulos más detallados, empiezo a inhibir los que no me sirven, porque va a salir solamente uno, para la corteza motora o para el lenguaje. Velocidad, selectividad, amplitud y control inhibitorio hacen lo que es la atención. Entonces yo para hablar de atención tengo que conocer esos procesos neurales vinculados a ella. Fijémonos con un ejemplo. Fíjense el delantero. La amplitud que tiene, en este caso, no lo conozco, pero en este caso, es chica, es escueta, es corta, porque tenía que procesar este y este para no quedar adelantado. O sea que la selectividad que hizo también es inadecuada, porque si bien este estímulo es irrelevante para este jugador, este es irrelevante, este es irrelevante, este es irrelevante, este es relevante, este es relevante y este es relevante, por eso tenemos que tener más amplitud. ¿Qué pasa? Al no procesarlo, solamente procesó este estímulo que nos lleva a la conducta a que quede en posición adelantada. O sea que decidió moverse de esa forma. O sea que el proceso de toma de decisiones empezó en este caso por un mal proceso atencional. Como dijimos, las redes neurales también hablan de un contenido. Y ahí empezamos a hablar de psicología, de lo mental. Y capaz que no podemos empezar a responder por qué no cumplen un plan alimentario, por qué no hacen ejercicio de preentrenamiento, por qué no se comportan tan poco profesionalmente, por qué rinden más en los entrenamientos y no tanto en los partidos, por qué les cuesta dormir la noche previa, otras preguntas. O sea que vamos a hablar del contenido. Para hablar del contenido, pues podemos tener como una mínima arquitectura. Primero, ¿a qué atiende? Estamos hablando de atención. ¿Cuáles son los estímulos a los cuales atiende? O sea, ¿cuáles son los estímulos que le dan contenido a ese proceso neural? Después, ¿cómo los interpreta? En la interpretación de cada ser humano tenemos sesgos cognitivos. O sea que cada uno, por más que veamos lo mismo, vamos a tener distintas interpretaciones. Por ejemplo, este video, capaz que lo que lo están escuchando no pueden interpretarlo, qué interesante. Otros pueden decir, yo eso ya lo hago. Otros pueden decir, no sirve para nada. Pero es lo mismo. Eso es lo mismo. La interpretación es lo que cambia. Y cambia en función de nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra biografía. Y en función de esa interpretación va a salir lo que cada uno se dice y lo que espera. Por ejemplo, vamos a un entrenamiento. Hay un entrenamiento que una persona puede pensar, puede decirse, yo este entrenamiento lo puedo hacer, pero siento que no me sirve para nada. O sea que su motivación va a ser baja y su autoconfianza va a ser adecuada a la situación. Otra persona puede pensar, este entrenamiento es muy bueno, que espero que sea positivo, pero siento que no lo puedo hacer. Pienso que no lo puedo hacer. O sea que su autoconfianza va a ser baja y su motivación adecuada. A su vez, esto retroalimenta otra vez a lo que atiendo y esto también. Porque en función de mi autoconfianza y mi motivación también van a cambiar esos procesos atencionales o foco atencional. A su vez, de todo lo que yo me digo y espero, también me voy a sentir de cierta forma. Por ejemplo, un entrenamiento que yo siento que lo puedo hacer y siento que me va a generar una expectativa positiva y me voy a sentir tranquilo, motivado, entusiasmado. Entonces voy a tener un estado motivacional acorde a la situación, por decirlo de alguna forma, y que va a ser una habilidad cognitivo-motora y en definitiva mi contacto con el mundo. Yo puedo sentir que ese entrenamiento es muy bueno, pero siento que, o me digo que no lo puedo hacer, o creo que no lo puedo hacer, entonces voy a sentir dudas, temores o presiones. Todo esto que estamos hablando hay que evaluarlo. Uno no puede iniciar un plan de trabajo sin una evaluación, porque si no hacemos para que todo pase lo mismo y no es así. Entonces hay que hacer un plan de evaluación, una evaluación para ver
cómo está esa persona. Fijémonos un caso ejemplo. Este es un jugador que se fue del club, que es Freites. Fíjense, las fallas selectivas en un test que se esperan, esa selectividad atencional que se espera en un jugador que sea del 5%, tuvo 19,9%. La velocidad que se espera que esté por encima del 250 estuvo en 174. La calidad atencional, es decir, entre la velocidad y la selectividad, hay una combinación que se espera que esté por encima del 90%, estaba en 80. El control inhibitorio que yo les marcaba de que de parietal pasa la información a la corteza dorsolateral y de ahí inhibimos la conducta, que no, esos procesos que no vamos a utilizar para que salga una conducta, tendría que estar en 100 y está en 97. Evidentemente, hoy día ese jugador no está en condiciones a nivel neural y psicológico de ser un jugador de primera. Lo puede suplantar esa falencia por condiciones técnicas, físicas, podría ser, más por cuestiones físicas, pero de base tiene una limitación. A su vez que hacemos la evaluación, hay que entrenarlo, porque yo no voy, ¿para qué voy a evaluar algo si no lo voy a practicar? O sea que el entrenamiento es la práctica planificada, estructurada, sistematizada para desarrollar alguna habilidad o destreza, sea física, técnica, táctica o mental. Sí, todo aquí es la práctica reiterada. Entonces esto no hace falta. Yo lo que propongo en esto es institucionalizar esta modalidad de trabajo y también capacitar a los entrenadores para que ellos lo puedan integrar en sus entrenamientos. No hace falta sacar al jugador para que después juegue con una pelotita de tenis o con un globo, que no sé cuál es la efectividad, que lo haga parte, sino que lo tiene que hacer cuando está haciendo el entrenamiento físico, el entrenamiento técnico y el entrenamiento táctico. Están integrados, está todo integrado, no hace falta hacerlo aparte. Sí, en algunos casos para hacer la evaluación o en casos particulares también, pero también se debería integrar, porque los entrenadores lo hacen. Lo que pasa es que no lo saben observar, no lo saben ver, no saben qué están observando. Y el entrenamiento cognitivo-mental es la práctica habitual de determinadas habilidades neurales y psicológicas para optimizar su funcionamiento. Cuando yo optimizo el funcionamiento, mi toma de decisiones va a ser mucho mejor, y lo cual me va a dar mayores probabilidades de aumentar mi rendimiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.